En primer lugar, compañeros, muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto poder compartir con los compañeros de la organización algunas reflexiones. Estoy haciendo esta presentación con insumos del Grupo Nacional de Presupuesto Público, que es un espacio de trabajo, un colectivo de sociedad civil. Agradezco la confianza por invitarme y bueno, procederé a hacer mi presentación. Lo primero es una afirmación, ¿no? Cuando se habla del presupuesto general de la República, se dice generalmente que este es un tema netamente técnico, ¿no? Entonces, por eso yo hago la pregunta. ¿El presupuesto general de la República es un tema de interés ciudadano? Planteo esa pregunta y se las planteo a ustedes como dirigentes sindicales, porque el presupuesto general de la República es la ley más importante que se da cada año, ¿no? En realidad son tres leyes, ¿no? La ley de equilibrio fiscal, la de endeudamiento y la ley de presupuesto. Son tres leyes que están en paquete y que están interrelacionadas entre sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos vienen a decir los grupos de poder, los medios de comunicación, los gremios empresariales, ¿no? Que el tema del presupuestal es un tema sumamente técnico y que solamente tienen que verlo economistas especializados en el rubro. Sin embargo, el presupuesto no es una herramienta cualquiera, ¿no? Porque es una herramienta de política fiscal, ¿no? El presupuesto es una herramienta que determina la orientación del gasto del país, ¿no? Es decir, el país decide si se va a gastar en camas, UCI por ejemplo, o en pagar enfermeras y médicos, o en promover asociaciones público-privadas como las que estuvieron objetadas por temas de corrupción. La mayor parte de obras que hizo el Club de la Construcción y Odebrecht fueron asociaciones público-privadas y buena parte de esos recursos salieron de las arcas fiscales, ¿no? Mejorar el sistema de salud o mejorar el sistema educativo es una decisión. Y otra decisión es meter esa plata, por ejemplo, a promover asociaciones público-privadas para generarle oportunidades de negocios a los grandotes, que además de estar ganando su dinero por la legal, hacen trampa para ganar más dinero, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces ya hay abundante evidencia de eso. Entonces, el presupuesto determina cuáles son las prioridades del gobierno y a qué grupos se va a beneficiar y qué grupos se van a terminar postergando. Por eso que planteamos que apropiarse de la discusión y de la herramienta presupuestal debe ser un tema prioritario entre los trabajadores para una mejor defensa de los derechos. En la pregunta de la parte superior decimos que el presupuesto es un tema de interés ciudadano, es decir, que le debiera interesar a todo ciudadano. Pero a los trabajadores les debiera interesar más que a otros grupos ciudadanos, porque no hay una ley que genere mayor impacto en la vida de las personas que el presupuesto, ¿no? Entonces ya les decía que se puede, por ejemplo, definir comprar aviones. En los últimos años del gobierno de Fujimori se compraron 21 aviones Sukhoi de segunda mano, la mayor parte de ellos deteriorados, algunos ni siquiera pudieron hacer vuelo, y se pagaron millones de dólares por esos aviones Sukhoi, ¿no? Y hubo un esquema de corrupción enorme, ¿no? Y esa decisión significó construir menos hospitales y construir menos colegios, ¿no? Por eso decimos que el presupuesto define o genera un gran impacto en la vida de las personas. Vamos a ir revisando lo que son las reglas fiscales para la formulación del presupuesto del sector público. Cabe mencionar pues que esta es una presentación que no la hacemos en condiciones normales, ¿no? Estamos en una situación excepcional, ¿no? El impacto de la pandemia pues ha generado una importante reducción de los recursos de los que se dispone, o sea, hay muchísimos menos ingresos porque la actividad económica, como ustedes saben, prácticamente se ha paralizado durante varios meses. Ya vamos a ver el gráfico de cómo cae la economía, ¿no? Entonces, la menor actividad económica ha generado pues una reducción de ingresos, ¿no? Entonces la gente, lo que pasa es que tiene menos recursos, consume menos y han quebrado un conjunto de empresas, sobre todo de las que proveen servicios, ¿no? Y además hay un incremento muy fuerte de demandas adicionales de gasto, ¿no? Ha habido un incremento de demanda de salud, ¿no? Se ha tenido que gastar en salud
recursos que no estaban pensados ni destinados para eso. Se han tenido que hacer una serie de movimientos al interior del presupuesto y hemos tenido que recurrir a recursos que teníamos porque, dado que ha habido una disciplina fiscal fuerte que ha sido a costa de los derechos de los trabajadores y de los servicios públicos, se ha generado un excedente que ha servido, pero luego podemos analizar si sirvió o no sirvió también como debiera, ¿no? La propagación del virus en el territorio nacional requirió de una respuesta fiscal flexible y sin precedentes, es decir, se ha tenido que gastar enormes cantidades de dinero en los bonos. Algunas fuerzas políticas han planteado que debía haber un bono universal para todas las personas, ¿no? Lo que se han hecho han sido bonos focalizados que cada vez se han ido ampliando más para tratar de llegar a todas las personas. Si bien no se ha podido coberturar a toda la gente que necesita, porque hasta ahora hay problemas con los bonos, se entiende que ha sido esta una respuesta importante, ¿no? Pero de todas maneras hemos visto los límites de esta cuando la gente ha salido a las calles a trabajar para buscarse el sustento porque no le llegaba ni ninguna ayuda ni ningún bono, ¿no? Ese es el problema de la respuesta focalizada y no de un enfoque universal de derechos, pues, ¿no? Y ojo, porque lo que nos dicen los medios de comunicación es que no hay plata para darle bono a todos los ciudadanos. Eso es falso, plata hay. Lo que se ha dicho es, vamos a priorizar en reactivar la economía apoyando a las empresas. Se pudo hacer desde la demanda, es decir, meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que estos puedan consumir y los negocios, por ejemplo, no se caigan. Entonces, en economía hablamos de generar un impulso desde la oferta o desde la demanda. Desde la oferta es desde las empresas que ofertan sus productos y sus servicios. Y desde la demanda es metes plata en el bolsillo de la gente y la gente va y compra más. Y eso ayuda a reactivar la economía, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera crítica, ¿no? Que la opción ha sido por inyectarle dinero a las empresas en vez de inyectarle más dinero a la gente. Todavía tenemos una gran incertidumbre sobre el impacto de la crisis y las consecuencias que van a haber en los próximos años. O sea, si bien ya hemos regresado a las actividades económicas y se ha recuperado una parte de los empleos que se han perdido, hay todavía un saldo de gente grande que no ha podido reinsertarse laboralmente, ¿no? Y el incremento de la informalidad ha sido enorme, ¿no? En el mediano plazo se prevé una estrategia que permita reducir la vulnerabilidad de la economía ante shocks de gran magnitud, porque también se prevé que este problema de la pandemia del COVID-19 podría repetirse en algunos años con otro tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Hay una presión de la actividad económica y de la expansión urbana en zonas que antes eran denominadas salvajes, en zonas inhóspitas, agrestes, salvajes, que había una dinámica ecosistémica. La presión del ser humano hace que se liberen nuevas enfermedades. Recuerden que el COVID-19 proviene de especies animales en estado salvaje, ¿no? La presión sobre esos ecosistemas hace que aparezcan nuevas enfermedades. Y dado cómo está la situación ecológica y el calentamiento global, es previsible que probablemente en algunos años tengamos un fenómeno de similar naturaleza. Es decir, se va a enfrentar situaciones de choque económico de manera más recurrente. Si antes había crisis, porque hubo una crisis similar a esta hace como 100 años, probablemente ahora sean cada 10 o 15 años, ¿no? Entonces, eso también es un tema con el que vamos a tener que empezar a convivir, con escenarios de shocks ecológicos con repercusiones económicas muy fuertes. Hay dos gráficos, pero vamos a ver el gráfico fundamentalmente de deuda pública. Cabe señalar que este gráfico de deuda pública señala el porcentaje de endeudamiento que tiene un país respecto a su Producto Bruto Interno. Y como pueden ver ustedes en el gráfico, en el año 2012, el Perú tenía un endeudamiento de 19.2% en comparación de toda la masa económica de su Producto Bruto Interno. Esto se incrementó hasta 26.8%, se incrementó lenta y gradualmente, hasta el 2019 en 26.8%, y de ahí se ha incrementado a 35.4% y se prevé que se va a incrementar hasta 38%. Ojo, esta cifra es preocupante, sí, pero en términos comparados con otros países de América Latina,
Perú todavía tiene un endeudamiento público por debajo del promedio de América Latina. Está en uno de los niveles de deuda más bajos, ¿no? Si ustedes pueden ver el año 2000, ahí se ve que el endeudamiento público está en 48.3, ¿no? Países como Brasil, antes de la pandemia, si mal no recuerdo, estaban en ese nivel, en 50% más o menos, ¿no? Entonces, hay posibilidad para endeudarse y este año, para completar el presupuesto, también nos hemos endeudado. Ojo, el presupuesto del año 2021 no es ingresos propios. Nos estamos endeudando. Para que ponerlo en términos más gráficos y entendibles, es como que ustedes son trabajadores, reciben un sueldo y resulta que si no les alcanza en un par de meses que tienen proyectados una serie de gastos y recurren a la tarjetita. Esa plata van a tener que pagar, va a tener que pagarse tarde o temprano, ¿no es cierto? Y con intereses. Sin embargo, la deuda pública, como les digo, no es un problema todavía alarmante, pero también sería bueno saber si nos vamos a endeudar, ¿para qué nos vamos a endeudar, no? Porque podríamos estar endeudándonos para gasto que no sea fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Este garabato de trazos y de colores plantea una visión comparada de la producción del Producto Bruto Interno Mundial, ¿no? Y se desagrega, ¿no? Las líneas celestes son las economías avanzadas, es decir, los países denominados desarrollados. El plomito es el Producto Bruto Interno Mundial. El anaranjado son los países emergentes y en desarrollo. Nosotros calzamos en esa tipología, pero se ha hecho un desagrego en rojo, que es el Producto Bruto Interno en América Latina y el Caribe, ¿no? Y en esta comparación mundial, el Producto Bruto Interno de América Latina y el Caribe es el que más cae en comparación con otras, con las otras, de los otros productos brutos internos comparados, ¿no? Y dentro de América Latina, la caída más fuerte ha sido de Perú, porque si ustedes pueden ver ahí, el punto de América Latina está en 9.4 y hace más de un mes ya se proyectó que el Producto Bruto Interno del país va a caer en 12%. Es decir, a pesar de las medidas de confinamiento rápido, inyección de dinero a las empresas y de bonos, claro, incompletos y con problemas, a pesar de todas esas medidas, la caída económica del Perú es la más pronunciada de América Latina, ¿no? Entonces, ahí también implica que revisemos los fundamentos de cómo se estaba manejando nuestra economía para haber tenido un desempeño tan penoso en términos comparados, ¿no? Pero eso, si ustedes ven el gráfico, o sea, todas las economías están cayendo y de manera pronunciada, ¿no? Y todas han pasado del cero para abajo, ¿no? Claro, no es lo mismo menos 3% que menos 12%, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de reflexión y de análisis, ¿no? Aquí presento algunas propuestas del profesor Rubini en torno al panorama económico de mediano y largo plazo, que es un elemento que deben tener en cuenta. Estas son tendencias globales, ¿no? Pero son tendencias que van a marcar también el mundo del trabajo, ¿no? Y para los que se debe ir preparando también los gremios, ¿no? Ante potenciales escenarios de restricción de empleos, ¿no? Un primer elemento es la disrupción digital de la economía, ¿no? La automatización es algo que está en boga ahorita por el tema de la pandemia, pero es un cambio que ha venido para quedarse definitivamente, ¿no? El proceso de automatización se va a acelerar y esto, como ya ha pasado antes, va a generar una presión a la baja de de los salarios, ¿no? Y en las economías más desarrolladas va a generar problemas pues de xenofobia, ¿no? Estos nacionalismos que no quieren migración y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a haber presiones a la baja para los salarios en varias economías del mundo, ¿no? Hay otro elemento importante que es la denominada desglobalización. Nosotros hemos estado transitando lenta e inexorablemente a una profundización de la globalización, pero ahora se va a dar un fenómeno a la inversa, que ya lo hemos empezado a ver, ¿no? La mayor parte de los países con sus economías más o menos cerradas, ha habido una reducción importante de las exportaciones y las importaciones. Se está recuperando, pero nada va a ser lo mismo, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
Y a eso se suma la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, una tensión geopolítica que ha tenido repercusiones comerciales. Entonces, el escenario de discusión que teníamos hace 5 o 7 años, donde la liberalización de los mercados era pues algo que todos repetían como loritos, va a empezar a entrar en cuestión. Estados Unidos y China ya están tomando medidas para proteger sus respectivas economías y es probable que lo sigan haciendo. Va a haber también una avanzada fuerte de grupos antidemocráticos, ¿no? Los líderes populistas van a buscar sacar provecho de esta recesión, ¿no? Y van a poner en peligro la democracia. Este es un análisis que se hace porque, claro, cuando se deterioran las condiciones de vida de manera fuerte en la población, hay una alta posibilidad de que otro tipo de discursos empiecen a tener más pegada, ¿no es cierto? Muy vinculado al tema de desglobalización tenemos el enfrentamiento geoestratégico entre Estados Unidos y China. Las tensiones entre China y Estados Unidos se van a seguir agudizando, ¿no? Porque Estados Unidos sigue de alguna manera planteando pues que la culpa de la pandemia es de China, ¿no? Pero hay un elemento más que no está acá en lo que ha puesto el profesor Rubini, porque claro, cada uno hace sus elecciones según sus énfasis, y es las alianzas económico-comerciales que en este momento tienen China y Rusia, y que de alguna manera están poniendo de costado a Estados Unidos, ¿no? Incluso en esta guerra tecnológica que ya tiene varios años, hay ahora una guerra también por ver quiénes descubren las vacunas primero, ¿no? Y quiénes empiezan a vender sus vacunas, ¿no? China y Rusia, a raíz del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, China y Rusia están generando mucha colaboración entre estos dos países e incluso entre empresas y países, ¿no? Recuerden que Estados Unidos expulsó a la empresa Huawei de China y este gigante chino de la tecnología no tuvo mejor idea que hacer convenios con entidades de Rusia para generar, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la disputa tecnológica va a significar que Estados Unidos vaya perdiendo el peso que ya ha ido perdiendo en los últimos años, ¿no? Y hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos y sus rivales, ¿no? Estados Unidos no solamente rompería relaciones con China, sino también con Rusia, con Corea del Norte e Irán, ¿no? Mientras que estos otros países están consolidando sus relaciones bilaterales y en bloque incluso. Finalmente, y no menos importante, es el tema de la disrupción medioambiental, ¿no? Ya hablé de que el tema del COVID-19 es una enfermedad que se genera por presión de los ecosistemas considerados salvajes, ¿no? La degradación ambiental va a generar un mayor impacto que incluso crisis financieras, ¿no? Las pandemias, tales como el COVID-19 y otras que vengan, y los efectos del cambio climático van a ser más severos, más frecuentes y más costosos. Entonces, la economía mundial de todos los países se va a precarizar. Eso va a ser una constante en los próximos años. Esa es la evolución mensual del Producto Bruto Interno en el Perú, del año 2004 hasta noviembre del 2019 y abril del 2020, ¿no? En positivo hasta el mes de febrero y a partir del mes de marzo empieza a descender, ¿no es cierto? Y la caída en el mes de abril llega a casi 40%, una caída tremenda, ¿no? Porque se paralizó prácticamente toda la actividad económico-productiva, salvo de servicios esenciales, y de esa caída para abajo es que de alguna manera tenemos que recuperarnos. Los principales temas económicos en el país: reforma institucional y de sistemas de gestión, estabilidad macroeconómica para el crecimiento sostenible, que está en cuestión por las cosas que ya he explicado antes, diversificación productiva y sectores primarios armoniosos. La economía no se va a poder seguir manejando como se ha manejado hasta ahora. O sea, la agenda de diversificación productiva es una agenda urgente e importante que tiene que ser promovido por las fuerzas políticas, pero también por los trabajadores. Un reto es la reducción de las desigualdades extremas, porque ahora lo que está pasando es que las desigualdades se están profundizando, ¿no? Y en términos muy concretos, ¿no? La gente que se está muriendo en mayor magnitud es gente con enfermedades previas en salud como diabetes, obesidad o enfermedades coronarias, ¿no? O temas de presión arterial, ¿no?
Pero incluso la gente que tiene estos cuadros, si recibe una atención temprana y recibe asistencia médica adecuada, puede salvar su vida. Una persona en situación de pobreza extrema, le da la enfermedad y simplemente se muere. Para hablarlo en términos antiguos, ¿no? Si hiciéramos una estratificación de clase de los muertos, veríamos pues que la gente de los sectores populares es la que ha aportado una mayor cantidad de muertos a esta pandemia que gente de los sectores acomodados, que también ha muerto, pero en mucho menor magnitud, ¿no? Otro tema económico fundamental es la infraestructura para el mediano y largo plazo, la seguridad alimentaria y energética. La seguridad alimentaria es un tema que ahorita es muy importante para varios países en el mundo. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia, las economías más frágiles, que tienen muchas debilidades como la nuestra, implican que mucha gente está pasando hambre, ¿no? Ojo, no estamos hablando de que estén bien nutridos, sino de que están pasando hambre, es decir, no pueden tener los 3 alimentos del día completos, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene repercusiones en la salud muy fuertes para todos y en especial para los niños, ¿no? Porque se dan cuadros de anemia, de malnutrición y posteriormente de desnutrición que tiene pues efectos severos en la capacidad de aprendizaje y en la salud durante toda la vida del ser humano si no ha habido buena nutrición en la infancia, ¿no? Y el tema de derechos laborales y generación de empleos de calidad va a ser un tema de disputa definitivamente en todos los espacios, ¿no? Porque va a haber menos posibilidades de generar empleos de calidad. Eso es el saldo neto negativo que va a dejar este escenario de pandemia, ¿no? Esa es una parte de la exposición de nuestro querido profesor Julio Gamero. Ahí podemos ver la pérdida de empleos, ¿no? En algún momento incluso se habló de, eso es un primer cálculo, de pérdida de 2.7 millones de empleo. En Lima, solamente en Lima se llegó a perder 4 millones de empleos, ¿no? Registrados por el INEI. Después se hizo un cálculo que a nivel nacional en total se han perdido casi 8 millones de empleos, ¿no? Y muchos de estos empleos en el sector de servicios que no son empleos muy bien remunerados, ¿no? Pero que son la mayoría en el país y que de alguna manera son los que ayudaban a solventar las canastas familiares, ¿no? Entonces aquí podemos ver unos cuadros sobre informalidad del empleo, pueden apreciar el círculo sobre distribución del empleo informal en el mercado al año 2019, ojo, el 45% independientes, ¿no? Hay un grupo también de trabajadores familiares no remunerados, o sea, hay todo un trabajo que se hace en casa, que es trabajo no remunerado, que algunos denominan economía de alguna, como una economía sumergida, ¿no? No se contabilizan las cuentas nacionales, no se hacen los cálculos, ¿no? El trabajo, acá deben haber varias compañeras, el trabajo que hacen las compañeras van a trabajar a su centro de labores, pero ellas tienen a veces que dejar el alimento preparado antes de irse a trabajar y realizar una serie de labores domésticas que no son reconocidas en las cuentas económicas nacionales y a veces tampoco son reconocidas en casa, vale decirlo, ¿no? Y hay que reivindicar la importancia de la economía del cuidado, ¿no? Porque todos los que estamos aquí en edad laboral produciendo, hemos tenido un entorno familiar, sea nuestra madre, nuestra abuela, ¿no? O una persona que se contrató para que nos cuiden, para que podamos llevar nuestros primeros años de vida y también en los últimos años de vida de cobertura a la familia o hay sistemas de cuidado para adultos mayores, ¿no? Todo eso es una economía que no está contabilizada, ¿no? Y que es importante tenerla en cuenta. Esto es lo que yo denomino el regalo del Ministerio de Economía a la clase trabajadora del país. El artículo 6 de la Ley General del Presupuesto General de la República. Artículo 6. Ingresos del personal. Prohíbas en las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, RENIEC, Contraloría, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley,
prohíbase el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. O sea, nada de plata adicional para los trabajadores, ni un poquito. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Bueno, yo recuerdo que con la CGTP y con los diferentes gremios de trabajadores hemos visto ese artículo, lo hemos combatido desde afuera, lo hemos combatido desde dentro, cuando en las discusiones anteriores de la ley de presupuesto, el Frente Amplio se opuso a este artículo, el Frente Amplio, Nuevo Perú, ¿no? Pero bueno, las demás fuerzas estuvieron, o sea, prácticamente no se manifestaron sobre el tema, ¿no? Ahora que hay un Congreso mucho más variado, sería bueno que los trabajadores ejerzan presión sobre las diferentes bancadas y pidan la derogatoria de este artículo que es inconstitucional y que, dicho sea de paso, tiene una opinión en contra ya del Tribunal Constitucional, pero claro, podemos hablar de legalidad, del Congreso, de las leyes, pero aquí el poder que se impone es el del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas dice manan y es manan, no. Entonces, ha habido varios intentos, de repente se puede lograr algo con esta composición distinta del Parlamento, creo que hay que ejercer la presión del caso, ¿no? Ahora, también es necesario decirles que estamos en un escenario mucho más complicado para pelear reivindicaciones salariales, porque el gobierno puede decir tranquilamente, bueno, los que trabajan son pocos y requerimos más recursos para los demás. Entonces pueden responderles eso también. Pero yo creo que hay que afinar ahí los argumentos para ver cómo se da batalla en el intento de derogatoria de este nefasto artículo de la Ley de Presupuesto General de la República. Estas son algunas recomendaciones para acelerar la recuperación del empleo. Se plantea que el espacio fiscal que el país ha acumulado, es decir, las reservas y los ahorros que tenemos, ese es el espacio fiscal, ¿no? Porque a veces cuando se dice espacio fiscal a secas casi nadie entiende. Pero es como ustedes que tienen un sueldo de repente no muy alto, pero todos los meses ahorran, por ejemplo, el 10% de su sueldo y tienen un pequeño fondo de contingencia. Y probablemente todos han tenido un pequeño fondo a pesar de tener economías precarias, ¿no? Porque hemos soportado los meses de marzo y abril de la cuarentena, la gente incluso que no ha estado trabajando y no ha recibido ingresos y ha podido sobrevivir, pero hay un momento pues en que esos ahorros se acaban, ¿no? Sin embargo, en nuestro país tiene todavía disponibilidad de recursos. Somos uno de los países en América Latina que en la magnitud de su economía tiene una de las más altas reservas internacionales netas y hay todavía recursos en el Fondo de Estabilización Fiscal, hay un pequeño monto en la reserva de contingencia, o sea, sí hay recursos con los que se puede jugar. Ojo, estoy hablando de eso porque no estoy hablando de cosas mucho más delicadas como las deudas de las empresas que estuvo en discusión por parte del Tribunal Constitucional hace poco. Sobre ese tema hablaré con un gráfico sobre riqueza que hay más adelante, ¿no? Entonces sí hay un espacio para impulsar mejoras en infraestructura básica y productiva y sostener el consumo de mano de obra, ¿no? Una de las actividades que más mano de obra absorbe es pues la construcción y es ahorita, por ejemplo, ver el déficit de centros de salud puede ayudarnos a reactivar la economía desde la construcción de centros de salud. De repente hace 5 años, si queríamos reactivar la economía, podríamos hacerlo con la construcción de penales o de pequeña irrigación, de canales de irrigación, por ejemplo, en las zonas más alejadas del país. O sea, hay recursos como para tener apuestas para la reactivación económica. De otro lado, la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización que ya habíamos visto con la diapositiva del profesor Rubini,
y se hace necesario incorporar en la población en edad de trabajar las habilidades y destrezas digitales para que éstas no acaben convirtiéndose en una barrera que limite la incorporación, sobre todo de la gente más vulnerable al mercado laboral, ¿no? O sea, las herramientas digitales son claves ahorita para reinserción en el mercado laboral e incluso para recolocarse dentro de una misma área de trabajo, ¿no? Entonces, se plantea que el Estado debe generar una inversión sustantiva en políticas activas de mercado de trabajo, con programas masivos de capacitación, entrenamiento y reconversión laboral. La onda de digitalizar todas las actividades gubernamentales se va a incrementar y va a haber probablemente gente que tenga que salir. Mientras más temprano, o sea, la gente empiece a hacer sus esquemas de reconversión laboral, mejor, ¿no? Esto para brindar a los trabajadores oportunidades de incorporación o de mejora de sus habilidades, ¿no? Y lo que tenemos que avanzar definitivamente es en el cierre de brechas digitales para evitar desempleo por razones tecnológicas. Algunas medidas más para acelerar la recuperación del empleo son los programas temporales de empleo público para compensar pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Subsidio a la planilla de las empresas con márgenes de gradualidad para incentivar empleos formales, ¿no? Con protocolos sanitarios que mantengan la necesaria medida de distanciamiento social. También hay lugares en los que, dado, bueno, la forma como trabajábamos antes ya no se puede repetir, o sea, se requiere distanciamiento y eso implica espacios más grandes para grupos de personas que antes entraban en 2 o 3 oficinas, ahora van a tener que entrar en más oficinas y eso va a generar costos, ¿no? Entonces, la tendencia también hacia el trabajo en casa va a continuar en los sectores más modernos de la economía y en buena parte de la administración pública, ¿no? De otro lado, tenemos que ver temas de apoyo al autoempleo y microempresas para consolidar sus procesos de formalización y servicios de empleo que incorporen mecanismos no presenciales, ¿no? Bueno, eso ya lo había mencionado, ¿no? Con respecto al presupuesto de este año, la pandemia ha generado pues una disminución en el crecimiento del presupuesto anual, ¿no? El presupuesto ha estado creciendo en promedio entre 5 y 6% en los últimos años, salvo entre el 2017 y 2018 que hubieron situaciones excepcionales, que se creció 10.3, ¿no? Esta es una de los incrementos presupuestales más bajos. Ojo, que este año tenemos 183.000 millones, ¿no? Y casi el 25% de esos recursos están relacionados a endeudamiento, ¿no? Pero cabe mencionar que el presupuesto se ha incrementado muy fuertemente en los últimos años, ¿no? O sea, en el año 2000, 2001 el presupuesto era más o menos de 30.000 millones de soles. Al 2021 se ha multiplicado en la práctica por 6, ¿no? Sin embargo, el impacto en la calidad de vida de la gente no ha sido tan grande. O sea, sí ha habido mejoras de diferente tipo, pero no ha habido mejoras que estén correlacionadas con el tipo de incremento presupuestal que hemos tenido, ¿no? Y ese es el comportamiento del presupuesto del año 2020 al año 2021, entonces es un comparativo, ¿no? Pueden ver que sectores como educación tiene un incremento de 4.4%, el sector salud tiene un incremento de 13.2%, la variación, por ejemplo, de la función agropecuaria es de 57.3%. ¿Por qué es importante este incremento en la función agropecuaria? Porque si hablábamos de seguridad alimentaria en la parte inicial de nuestro documento, ¿quiénes proveen de los alimentos para el país? Los agricultores, y en particular los pequeños agricultores, ¿no? Un pequeño agricultor provee alimentos para casi 20 personas. Entonces, destinar recursos a pequeña agricultura, ojo, que habría que ver bien el desagregado, porque sí sería inaceptable que se esté metiendo pues recursos para los agroexportadores, ¿no es cierto? Prioridad es la producción de alimentos para la gente del país. Pero bueno, este incremento importante es justificado. Están en una primera mitad las funciones que más incremento presupuestal van a tener y en la parte inferior están
las funciones que van a tener reducción en sus presupuestos, ¿no? Por ejemplo, vivienda y desarrollo urbano va a tener un 20.2% de reducción, energía va a tener un 20% de reducción, comunicaciones va a tener un 52% de reducción, trabajo va a tener un 0.6% de reducción. No he revisado el desagregado, pero habría que ver que se preserven los recursos por lo menos para que la SUNAFIL funcione, ¿no? Y es más, habría que hablar de expansión de la SUNAFIL para velar por los derechos de los trabajadores en las empresas privadas. Otra función que va a ver reducida fuertemente su asignación es pesca, ¿no? Entonces, este es el cuadro de la variación comparada el presupuesto del año 2020 con el presupuesto 2021. Esa es una variación del presupuesto inicial de apertura. Es decir, que en el transcurso de los próximos meses puede ir modificándose, el PIB puede ser mayor, ¿no? Pero dado el escenario de contracción económica fuerte que tenemos, las variaciones de PIB a PIB, de presupuesto institucional de apertura a presupuesto institucional modificado, van a ser variaciones muy ligeras, muy pequeñas, ¿no? No van a ser variaciones relevantes, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva que consigna el esfuerzo por ir mejorando la descentralización del presupuesto. El presupuesto todavía consideramos que está altamente centralizado. Este es un gráfico tomado del diario Gestión sobre la riqueza de la nación. Hay familias que detentan grandes riquezas, un conjunto pequeño de familias que detentan grandes riquezas. Yo quería agarrar de referencia este cuadro de la riqueza de la nación para contarles pues que la semana pasada, si mal no recuerdo, el día martes, estuvo en discusión al Tribunal Constitucional un tema muy delicado, ¿no? Que tenía que ver con la potencial pérdida de recursos del fisco por deudas por casi 11.000 millones de soles de parte de grandes grupos económicos de poder, ¿no? Entre ellas la empresa Yanacocha del señor Roque Benavides, uno de los hombres más millonarios del país, ¿no? Habían como 10 empresas mineras de las más grandes ahí, ¿no? Scotiabank, con una deuda de 1.000 millones, ¿no? Y estaban haciendo una serie de triquiñuelas para ver la posibilidad de que sus deudas prescriban, ¿no? Y ustedes como saben, si la bodega de la esquina de su casa se retrasa, la cierran y le ponen un papel de SUNAT ahí cerrado por no pagar pues sus deudas tributarias, ¿no? A los trabajadores los corretean para que incluso les intervienen las cuentas para quedarse con sus exiguos recursos, ¿no? Pero las empresas más grandotas del país dicen, vamos a hacer que la deuda nueva envejezca y que la deuda vieja termine de prescribir para no pagarla, ¿no? Y además de eso tienen mecanismos para judicializar las deudas, es decir, llevarlas a los tribunales y hacer todo lo posible para no pagarlas, ¿no? Y eso se constituye en una enorme sangría para el país, ¿no? Solamente Telefónica debe casi 4.000 millones de soles, la empresa, claro, también debe una cantidad enorme de dinero, ya les dije que hay varias empresas mineras, Scotiabank, entonces, cuando nos dicen que no hay plata, señores, es mentira, si hay plata, vayan a hacer un plantón a la SUNAT y pídanle a la SUNAT que ajuste a los grandes deudores tributarios. Ahí está toda la plata para mejorar salud, educación y mejorar los sueldos, por lo menos los sueldos que están en la base de la pirámide, los sueldos más bajos, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema del presupuesto es un tema enormemente político, porque hay una disputa sobre los recursos. Y ahorita tenemos limitaciones con los ingresos. Esas limitaciones pueden disminuirse ostensiblemente si se cobran las deudas tributarias que grandes grupos empresariales tienen. Y bueno, ya para ir finalizando, tenemos algunas propuestas de medidas económicas en el corto plazo, ¿no? Invertir los recursos de la emisión de bonos por 3.000 millones de dólares en mejorar la infraestructura del sector salud, sobre todo el primer nivel y el segundo nivel, ¿no? Como les dije hace unos momentos, una inversión fuerte en el primer nivel de salud va a ayudar a dinamizar la economía también, eso hay que verlo como un efecto segundo, ¿no? Y hay evidencia, deben haber aquí algunos trabajadores de salud, hay evidencia
de que la estrategia que se adoptó desde el gobierno ha estado mal desde el principio, ¿no? El énfasis ha sido en fortalecer los grandes hospitales nacionales, dotarlos de cama UCI, cuando la evidencia nos ha dicho, y esto lo dice el doctor Achinelli, que en Ica, cuando se empezaron a desmadrar las cifras por el tema del COVID, la decisión que se tomó allá, no recuerdo el nombre del médico a quien yo creo que hay que reconocer y felicitar, dijo, vamos al primer nivel de atención de salud y hay que darle paquetes de medicina a la gente que viene con los primeros síntomas. Y con eso lograron frenar. Entonces la estrategia tenía que estar por el primer nivel de atención de la salud. Eso es lo que nos demuestra la evidencia a la fecha. Claro, pueden decir que así como en el fútbol, cuando se dan los resultados todos somos técnicos después de que se ganó, se perdió el partido, ¿no? Pero ahora tenemos evidencia y la evidencia nos dice que tenemos que fortalecer el primer nivel de salud y para eso se tendría que priorizar recursos. Lo segundo es que otra entrega de bonos a la población, exceptuando a los ricos y asalariados permanentes, hay que enfatizar en la gente que tiene ingresos mínimos, porque a veces se dice, no, a la gente que tiene empleo no se le da este bono, pero si estás ganando 1.100 soles, un bono te va a ayudar a mejorar pues, los ingresos familiares, claro. Hay que empezar por la gente que no tiene ningún ingreso y por los que tienen los ingresos más bajos, eso es definitivo, ¿no? Pero se tendría que pensar también en la gente que tiene ingresos mínimos, ¿no? Lo otro es financiar programas con recursos internos del Fondo de Estabilización Fiscal. Hay todavía recursos en ese Fondo de Estabilización Fiscal que son algunos miles de millones de dólares todavía. Son pocos, pero hay todavía ahí recursos, ¿no? Hay ahorros en el Banco Central de Reserva, hay impuestos que ya les dije que nos están cobrando. Se requiere implantar programas de apoyo a la pequeña agricultura y para el desarrollo local y rural, que esperemos que estén consignados en ese incremento presupuestal al sector agrario, si no lo estaremos también pidiendo. Hay que establecer contribución extraordinaria en función del ingreso imponible a personas naturales y jurídicas de altos ingresos en el año 2019, ¿no? Vincular apoyos y créditos a mantenimiento de empleo. O sea, por ejemplo, desde la bancada del Frente Amplio lo que se hizo es poner una serie de parámetros. Se le dijo a la señora que dirige el Ministerio de Economía, señora del Ministerio de Economía, por favor no regale los recursos de todos los peruanos a los que tienen más dinero. Póngale candados, póngale barreras, establezca parámetros. No le dé dinero a empresas acusadas de corrupción. No le dé dinero a empresas que violan derechos de los trabajadores. No le dé dinero a empresas que están metiendo a todos sus trabajadores a pesar de tener espalda financiera en suspensión perfecta. No le dé dinero a empresas que contaminan el medio ambiente. No le den dinero a empresas que tienen sus ganancias en paraísos fiscales y que no pagan todos sus impuestos. No le dé dinero a empresas implicadas en casos de corrupción o que han sido denunciadas por el organismo de contrataciones del Estado. Aquí estoy con una diapositiva del profesor Oscar Ugarteche, ¿no? Es peruano y radica en México, hace algunas sugerencias, ¿no? ¿Para dónde podemos cambiar como humanidad? Ya él va más allá de lo económico, ¿no? Habla de los retos son generar un renacimiento económico que promueva, uno, el empleo, la agricultura sostenible, la reducción de las cadenas de valor mundiales, el aumento de uso de la energía renovable y, bueno, el descubrimiento de una vacuna, ¿no? Él plantea que hay que hacer una revisión completa de cómo han estado funcionando las economías de todos nuestros países, ¿no? Entonces, ahí hay un reto gigantesco para la clase política y para los trabajadores que son de alguna manera, pues, la vanguardia de la población, ¿no? Entonces, esos son los datos que yo quería presentar. Gracias por la invitación.